Buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este Editorial Santa Clara, el número 10, aunque sí, bien es cierto que hemos subido algún vídeo también de opinión y demás, que podría quizás haber estado bajo el paraguas del Editorial Santa Clara, pero bueno, ese editorial siempre venía un poco ligado, ¿no? A un artículo, ya fuese publicado de los que tengo en borrador, bueno, pues como digo, ¿no? Ligado en cierta forma a lo que este cuenta, a lo que comento, para utilizarlo también, de cierta forma, como una escaleta de lo que quiero también, pues, exponer en algún vídeo. Y bueno, este es posiblemente el gran tema, ¿no? Del año en MotoGP, y el gran tema sobre todo, una vez ya Marc Márquez, incluso antes también, obviamente, pero una vez ya Marc Márquez ha ganado el título y además ha sufrido esa lesión, nos ha dejado con esto, ¿no? Nos ha dejado con una Ducati que nos hace a todos naufragar en ese mar de dudas sobre lo que está ocurriendo en la casa de Borgo Panigale, un Pecco Bagnaia que no está consiguiendo rendir como se espera de un 3 veces campeón del mundo, 2 veces de MotoGP con ellos, ¿no? Vestido de rojo. Y es que, bueno, en el paddock, en las redes, los aficionados, todo el mundo termina hablando, ¿no? Algunos opinan, otros teorizan y muchos simplemente, pues, repiten lo que quieren escuchar, ¿no? Pero quizás incluso siempre hablamos y siempre he mencionado yo, ¿no? En estas semanas, ¿no? Ese silencio, ese hermetismo, que quizás no es la mejor arma que pueden utilizar en Ducati, aunque de primera pueda parecer que sí, ¿no? Por esa defensa, ¿no? De un poco de lo que pueden saber y de lo que mm, podría, ¿no? Suceder si todas las partes hablasen, sobre todo viendo, ¿no? Lo incendiarias que han sido, por ejemplo, en las últimas semanas en algunas situaciones, ¿no? Estas declaraciones de Pecco Bagnaia, que sí que han ido, pues, dependiendo del día, hacia un lado o hacia otras, ¿no? Capaz de hacer algunas declaraciones que honestamente se sentían como declaraciones acusatorias hacia su propio equipo, poniendo en duda, ¿no? Incluso que la moto que tuviese es la moto con la que dominó en Motegi. Y por otro lado, tendríamos, por ejemplo, declaraciones del mismo Pecco Bagnaia una semana más tarde a MotoGP.com mencionando que, bueno, que él ha empezado en Ducati y que le gustaría también, ¿por qué no?, acabar su carrera vestido de rojo, ¿no? Pero como digo, quizás lo más inquietante, y puede que en esto no haya pensado pues todo el mundo, de todo lo que rodea a Ducati y a Pecco Bagnaia, quizás no sea el silencio, sino lo que el silencio puede significar, ¿no? Y quién sabe si una de esas otras opciones que posiblemente nadie baraje como una opción real, porque muchas veces cuesta, ¿no? Cuesta pensar que pueda ser una opción real, pero es la de que realmente quizás no sepan qué es lo que está pasando. Y eso en el fondo podríamos decir que puede que sea incluso más preocupante, ¿no? Que cualquiera de esas teorías que todos, yo me incluyo, ¿no? Lanzamos al viento, viendo una situación que desde fuera, ¿no?, de la casa de Ducati, pues es cuanto menos extraña, ¿no? Durante todo este tiempo y en las últimas semanas, sobre todo, ¿no? Este último mes, los rumores pues se multiplican, ¿no? Pero sí que es cierto que desde prácticamente el comienzo de la temporada, o desde, bueno, ya avanzado un poquito las primeras carreras, pues ya se hablaba, ¿no?, de ese desgaste psicológico, quien señala, pues, de todo tipo, ¿no? Problemas de todo tipo, una GB25 que no ha nacido tan bien, que no es tan competitiva, muchísimas cosas, ¿no? E incluso también los hay quienes han decidido culpar a Marc Márquez de todos los males, ¿no? Del box rojo, ¿no? Eh, ya sabéis, como digo siempre, ¿no? Los sospechosos habituales, ¿no? Ese grupo que encuentra en cada éxito de Márquez una excusa para intentar explicar o justificar los fracasos de los demás, ¿no? Em, Honestamente, creo que es una teoría y una excusa cobarde, como frágil, ¿no? Ducati habría desarrollado la GP25 pensando, ¿no?, sobre todo o exclusivamente, como queráis llamarlo, en el ahora 9 veces campeón del mundo, ¿no? Moldeando, pues, esa moto a su estilo y rompiendo, ¿no?, la base con la que Pecco Bagnaia
pues había estado luchando, que no ganando el año pasado el título, porque sí, como se ha vuelto a confirmar en más de una ocasión, y también hace bastante poco, hará una semana, 2 semanas, por Gigi Daliña, el salto de la GP23 a la GP24 sí que fue un salto evolutivo bastante grande. Em, y es que creo que muchas veces hace falta recordar el detalle, ¿no? El detalle que creo que no es baladí de un Marc Márquez que llega al equipo oficial Ducati, bueno, a final del año pasado, ¿no? Al terminar la temporada y que en apenas 5 días de test, pues bueno, ha cambiado absolutamente una moto con la que además de primeras, tanto el señor Peco Bañaya como el señor Marc Márquez, ¿no? Pero Peco lo reconocía abiertamente y no solo ante micrófonos que pudiésemos decir pues del campeonato o del equipo, sino incluso también en entrevistas, ¿no? En podcasts mucho más desenfadados, mucho más informales, sin la necesidad de tener que dar un discurso. Decía que era increíble, ¿no? La cantidad bueno, de similitudes, ¿no? De lo similares que eran los comentarios que tenía con Marc Márquez en cuanto al tema de hacia dónde tenía que ir esa moto, ¿no? Y que era la primera vez que le pasaba esto con un compañero de equipo. Pero la realidad es que esa GP25 como tal existe más en nombre que en otra cosa, algo que ya hemos dicho mil y una veces, ¿no? Es una moto cuya base es la base GP24, en la que se han ido introduciendo a lo largo de la temporada, se han ido introduciendo pues esas actualizaciones, podéis llamarlo mejoras, podéis llamarlo peoras, da igual, como queráis, que sí han ido pues quizás separando esos dos caminos un poquito, pero la base sigue siendo la misma, tanto que los pilotos pueden ir hacia atrás en todas las partes, menos en las partes homologadas, y llevar esa Ducati pues hasta el punto en el que la está llevando Peco Bagnaia ahora mismo o Fabio Di Gianantonio, ¿no? Que es pues volver a ese paquete Aero 24, volver, ¿no? Pues a ese camino más del año anterior, ¿no? Pero bueno, como digo, ¿no? Al final Márquez, pues 5 días, ¿no? O sea, ni un año entero, ni privilegios técnicos, ni nada secreto. Solo un piloto que, bueno, después de pelear con motos imposibles, se subió a la Desmosedici y la consiguió hacer funcionar, ¿no? Consiguió adaptarse a esta. Como digo siempre, a los dos pilotos se le ponen dos motos con las mismas condiciones a los dos, y sí que es cierto que siempre uno puede adaptarse mejor a las condiciones que le ofrece la moto que otro. Ya, esto es así, pero bueno, es que esto no es un buffet donde te pongan aquí, te puedas elegir tú a la carta lo que tener, ¿no? O sea, las condiciones que se ofrecen son las mismas para los dos y a partir de ahí, pues, que gane el mejor, ¿no? Es cierto que obviamente, bueno, obviamente y no tan obviamente, pero sí que es cierto que al final la sensación que hay en el paddock, ¿no? Y que creo que la mayoría de aficionados tienen es una GP24 que puede que sea más dócil, más accesible. Decir que es una mejor moto, pues no sé si es una mejor moto en cuanto a potencial. Creo que el potencial se ha visto con lo que ha hecho Marco una temporada absolutamente de récord. Incluso teniendo que perderse las últimas carreras del año, sigue siendo una temporada de récord. O sea que para que fijaros, ¿no? Al nivel al que ha ido Marco con esta moto, pues es una moto que tiene potencial para ganar. Si no, sería imposible que Marc hubiese hecho esto que ha hecho, ¿no? Y creo que eso también hay que tenerlo claro, porque por mucho que aceptemos que la 24 puede que fuese, pues eso, más accesible, más dócil, más equilibrada, una moto mucho más equilibrada, que te dé a lo mejor quizás un mejor feedback o más feedback, ¿no? Por ejemplo, en el tren delantero, esto no significa que lo otro sea malísimo, que lo otro sea un fracaso, ni mucho menos. Vuelvo a decir, estamos hablando al final de una moto con la que se ha ganado el título de constructores, de equipos y de pilotos con bastantes carreras de antelación, algo que honestamente no habían podido hacer estos años atrás. Y Ducati lleva ganando el título de constructores desde el 2020. Desde el 2020 llevan ganando el título de constructores en Ducati. Como digo, al final no se puede convertir a la GP25 en un Frankenstein, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque al final la GP25 no es más que
una GP24 con cositas, una GP24 con pequeños cambios, ¿no? Realmente no hay un cambio radical en esa moto como si lo había de la 23 a la 24, aunque todavía posiblemente hay gente que quiera seguir negando esto, porque claro, mejor vender que el año pasado hubo cierta igualdad con un piloto 93 que este año ha arrasado absolutamente, ¿no? Pero bueno, al final, para mucha gente, ¿no? Ese relato, ¿no? Ese relato, esa diferencia se ha convertido en la excusa perfecta, ¿no? Un refugio para quienes necesitan justificar de alguna forma un bicampeón del mundo de MotoGP haya pasado de estar ganando carreras a perderse, bueno, yo no te diría ni a mitad de parrilla. Hay que decir y hay que recordar, a comienzo de temporada Pecco está haciendo el mejor arranque de lo que lleva en MotoGP en cuanto a puntos y demás. Y era un piloto que había ganado en Austin, ganándole a Alex Márquez con esa GP24, era un piloto que había, pues, bueno, estaba en el podio, no se bajaba del podio, ¿no? Y bueno, al final es increíble, ¿no? Y es una cosa que también, por ejemplo, desde Italia se dice mucho, dice inglés también, lo dice. Es increíble que después de prácticamente una temporada, un piloto de la talla, ¿no? De la que se presupone a Pecco Bagnaia haya sido incapaz, ¿no? De encontrar esa confianza en un prototipo que al menos sobre el papel no le debería de ser tan ajeno, ¿no? Pero claro, aquí entramos en ese punto que es lo que yo llamo un poco la excusa cobarde, ¿no? Que es la de culpar a Marc Márquez, porque creo que al final este es el ejercicio más débil que se puede hacer. No solo porque honestamente creo que carece de fundamento técnico, sino porque al final revela, ¿no? Un cierto miedo a aceptar una verdad incómoda, ¿no? Que Marc está rindiendo, ¿no? Por encima del resto, ¿no? Y que esa superioridad creo siempre que al final molesta a quienes necesitan, pues en cierta forma, relativizar, ¿no? Su talento para sostener otros discursos, y esto además lo han hecho durante toda su carrera. Independientemente de lo que haga Marc, siempre es porque hay algo que beneficia mucho a Marc, pero a los demás no. La moto que tiene Marc es la mejor moto del mundo para Marc, es la mejor moto de la historia para Marc, va con una GP30, pero para el resto es una GP17, ¿no? Es la sensación que da siempre al ver ciertos discursos, ¿no? Es la verdad que cuanto menos sorprendente, por no decir otra palabra. Está claro que al final la llegada de Márquez al equipo Lenovo Ducati, ¿no? Es un terremoto mediático, y esto lo decíamos antes de comenzar la temporada, ¿no? Todos los focos van a estar ahí, tanto para bien como para mal. Y al final, Ducati sabía esto, ¿no? Ducati sabía que fichaba un gigante, ¿no? Un piloto que además con hambre, con instinto y con esa capacidad de adaptación que muy pocos en la historia han tenido. Y creo que eso al final también, pues, puede que en un momento en el que las concesiones se está viendo que están funcionando, en el que Ducati tiene dos motos menos y que, como digo, pues Aprilia se está acercando, Honda también está dando pasos interesantes hacia adelante, tener a un seguro como Marc Márquez, que en igualdad siempre suele marcar un poco la diferencia, pues es como un seguro, ¿no? Es un seguro a que en este final del reglamento, en el que por lo general cuando tenemos estos finales de reglamento, pues las marcas se suelen acercar, pues podamos tener aquí a un Marc Márquez que pueda, pues, de vez en cuando, ¿no? Sacar las castañas del fuego, ¿no? Pero claro, de ahí a pensar que la fábrica haya sacrificado su estructura técnica y su estabilidad por favorecerlo, ahí hay un salto argumental que honestamente creo que solo se puede sostener desde cierto prejuicio, desde el prejuicio de aquellas personas que, eh, bueno, buscan siempre de cierta forma desacreditar, ¿no? Los méritos, los éxitos conseguidos por uno de los mejores pilotos de la historia, si no, en mi opinión, el mejor piloto de la historia. Em, Al final, parece muchas veces que como si hubiese pedido una moto distinta. Y Mark no ha pedido una moto distinta. Y sé que nadie dice Mark haya pedido una moto distinta, ¿no? Pero es que la realidad es que Mark se ha adaptado a lo que hay, a lo que hay. Y que esa adaptación, ¿no? En cierta forma, haya sido pues más rápida que la de otros, es precisamente lo que define un poco también a grandes campeones como él. Porque siempre lo decimos, es que muchas veces la comparación con marcas y todos van a salir perdiendo, por no decir todos, porque, claro, aquí me comparas con Marc de la Parrilla, pues difícilmente me puede sacar un nombre, ¿no? Claro, por el otro lado, en el box, como decíamos, ¿no? Marc trae tanta atracción mediática que esto, si te va muy bien, es fenomenal, porque
te va a beneficiar, pero si te va mal, pues te va a aumentar eso, ¿no? Te va a magnificar esos problemas, ¿no? Porque en el otro lado del box, Peco Bañaya vive en un punto de desconexión que va más allá de lo competitivo, ¿no? El piloto que no se reconoce sobre la moto y también es irreconocible absolutamente para los aficionados. Como digo, siempre las posiciones en las que estamos viendo a Peco Bañaya no son las posiciones reales de Peco Bañaya. Peco no debería estar ahí. Peco tendría que estar, pues, como comienzo de temporada, en el podio, rascar alguna victoria. Esa es la realidad de Peco Bañaya. Em, Al final el piloto no se reconoce sobre la moto, como digo, y para el aficionado que lleve tiempo viendo esto y lleve tiempo viendo a Peco, pues tampoco reconoce a Peco Bañaya, ¿no? El lenguaje corporal de los que están en el box también pues delata, ¿no? Yo creo que ciertas tensiones. Esto al final es una interpretación absolutamente propia, ¿no? Los técnicos no encuentran coherencia entre lo que sienten los pilotos, lo que ven los datos. El equipo pues se ha visto envuelto pues en un círculo vicioso, yo creo, desde prácticamente comienzo de temporada, de ajustes, de cambiar la moto 1000 veces, de probar, de rehacer, ¿no? La moto hasta 5 veces, ¿no? Como había dicho el mismo Peco, ¿no? Y después, además, todo esto le tienes que ir sumando pues declaraciones ambiguas, resultados absolutamente incomprensibles, declaraciones pues bastante incendiarias. Mm, Al final, desde Ducati insisten que se trabaja a fondo, ¿no? Que la relación con el piloto es buena y que el objetivo, ¿no? Sigue siendo ayudarlo a reencontrarse, ¿no? Pero el tiempo pasa, la temporada se va terminando, ¿no? En las explicaciones, no explicaciones directamente, ¿no? Que nos tengan que decir, pero visualmente por lo menos, o que podamos ver qué está pasando, si encuentran una solución, eso no acaba de llegar, ¿no? Em, y ahí al final, pues es donde yo entiendo que acaben surgiendo todas las teorías posibles, ¿no? De todo tipo. Y no significa que porque salgan 20 teorías, alguna tenga que ser cierta. Lo mismo, ninguna de las teorías es la correcta. Y como he dicho al comienzo del vídeo, creo que hay alguna que se nos escapa, ¿no? Como el hecho, posiblemente, de que quizás no sepan cómo solucionar el problema. Porque vosotros pensadlo, ¿no? Si el silencio no es parte de ninguna estrategia, sino el reflejo de la confusión, ¿no? Y si realmente en Ducati no saben cómo solucionar el problema, ni entienden por qué el campeón no logra, pues, reencontrarse con la moto, ¿no? Claro, esto obviamente es bastante difícil de creer, ¿no? Es bastante difícil de creer desde el punto de vista, pues, de cualquier periodista que esté allí en el paddock, de cualquier aficionado, ¿no? Independientemente de que seáis vosotros los que consumís este tipo de contenido, simplemente el aficionado que lo único que hace es poner cada fin de semana las carreras y el resto de la semana se olvida. Da igual, o sea, creo que es bastante difícil de creer, ¿no? Que no significa que no lo sea, simplemente me estoy intentando poner en el lugar, bueno, el lugar en el que yo también en cierta parte pertenezco, ¿no? El lugar de ¿cómo se puede explicar esto, no? O sea, ¿cómo podemos explicar que se den este tipo de situaciones, no? Que haga 0.3700, ¿no? Entonces, al final es normal que aparezcan teorías, ¿no? Es normal que aparezcan, pues, esas conspiraciones, ese tipo de situaciones, ese tipo de ruido, ¿no? Mediático, ese ruido en las redes sociales que son prácticamente imposibles de parar y que en cierta parte también es normal que Ducati en cierta parte, ¿no? No se tengan que poner a intentar callar a todo el mundo, porque si no, quizás no pararían, ¿no? Pero sí que es cierto que creo, y absolutamente lo creo así, es legítimo que aparezcan todo tipo bueno, de ideas, de posibles ideas de lo que puede estar ocurriendo allí. Creo que es una situación muy delicada para ambas partes, tanto como para Peco Bañaya como para Ducati, ¿no? Pero claro, la opción que estoy yo aquí intentando poner un poco sobre la mesa, ¿no? Más allá de tonterías tipo, pues, estas personas que quieren achacarlo todo a que, bueno, Ducati es muy mala, Marc Márquez es un villano y más allá de estas tonterías, yo planteo la posibilidad, que no digo que sea la que yo crea, no digo que sea lo que yo crea, pero creo que es una que parece que nunca se pone sobre la mesa, que es la de ¿y si quizás no saben cómo solucionar el problema realmente? ¿Y si quizás cuando Gigi Dall'Igna, cuando Tardozzi, cuando Mauro Grasili mencionan, ¿no? Pues
bueno, dan las declaraciones que dan, ¿no? Que se siguen manteniendo en el tiempo, que siguen en esa misma línea. La realidad es esa, no saben cómo solucionar el problema. Y si hubiesen podido solucionarlo, lo habrían intentado hacer ya, ¿no? Que claro, yo aquí es donde entiendo que la gente dice, joder, pero ¿cómo después de pronto aparece Peco Bañaya y hace un 37 en Motegi y después un cero? ¿Pero qué pasa ahí? O sea, de pronto lo descubrieron en Motegi y después no. Claro, aquí es donde yo pienso también que es donde se aumentan todas las teorías posibles, ¿no? Pero claro, vosotros pensad realmente que si de verdad en Ducati no supiesen cómo solucionar el problema y entender por qué, ¿no? Peco está como está, pues sería en realidad una lectura incluso más preocupante que cualquiera de las conspiraciones o teorías que están saliendo, ¿no? Porque cuando una fábrica como Ducati, ¿no? Se enfrenta a algo que no puede explicar, el verdadero problema quizás no es tanto esa crisis deportiva, sino la pérdida de comprensión de su propio sistema, ¿no? Y esto realmente es bastante preocupante, ¿no? Pero ya digo, es como una otra posible teoría, una de tantas, ¿no? Em, la comunicación del equipo, hermética, medida, hasta cierto punto, intentar proteger a Peco, ¿no? Y intentar también contener, ¿no? Ese ruido exterior. Yo sé y lo sé de buena mano, como llevo diciendo tiempo, que en Ducati de verdad sí, realmente ellos están intentando ayudar a Pecco Bagnaia, están intentando de verdad conseguir esto. O sea, que nadie se crea que Ducati quiera pues sabotear a Pecco y que ellos sí, sí, están súper contentos con ver a un Pecco Bagnaia último a no sé cuántos segundos a 30 segundos de Marco Bezzecchi en una sprint o a 2 segundos y medio de Chantra o cosas así. No tiene ni pies ni cabeza pensar en una situación así que Ducati realmente quieran esto, ¿no? O sea, vosotros pensad que para Ducati también es una fábrica cuyo gran porcentaje de sponsors que tienen, 80-90% de sponsors que tienen, son italianos, que la gran parte del mercado de Ducati es italiana y que posiblemente no haga tampoco mucha gracia a estas marcas que un piloto italiano, ¿no? Que es imagen, marca allí en su país, esté pasando por esta situación, ¿no? O sea, creo que también hay que pensar en estas cosas. Estaba diciendo que decía Pablo Nieto, ¿no? Estos días que en MotoGP uno más uno normalmente no tienen por qué ser dos, ¿no? Y creo que muchas veces desde fuera, obviamente, nosotros, vuelvo a decir, legítimamente, ante la poca información que hay, siempre creo que se tiene que intentar dar alguna opinión basado en una cierta línea, ¿no? de respeto, pero obviamente creo que es absolutamente legítimo que cada uno pueda crear sus propias teorías, ¿no? Y ya después el tiempo dirá. Obviamente opiniones van a haber siempre miles y nos podemos equivocar, ¿no? Pero es cierto que ante la falta, que vuelvo a decir, no están obligados tampoco a tener que decirnos nada, pero ante la falta de la sensación sobre todo, ¿no? La sensación, podríamos decir, que capta el aficionado, ¿no? Desde fuera, ¿no? Al ver que no hay una explicación o que las únicas explicaciones son las teorías que salen de esa situación de Peco Bañaya, pues esa sensación de falta un poco de transparencia y de control, ¿no? Y al final, entonces la afición acaba percibiendo esos vacíos, ¿no? Los medios, los canales, todos, ¿no? Las redes acaban interpretando, ¿no? Eh, esos vacíos, ¿no? Y los rumores acaban llenando esos huecos, ¿no? Y al final, pues muchas veces la narrativa la acaban construyendo muchas veces los que más gritan más que los que más saben, ¿no? Pero también lo hacen los que más gritan, pero lo vuelvo a decir, en mi opinión, de forma legítima. En mi opinión, de forma legítima. Yo creo honestamente que en Borgo Panigale a nivel deportivo no creo que hayan tirado la toalla. No creo que desde Ducati, honestamente, me puedo equivocar, pero honestamente creo que ellos están buscando realmente que Peco Bañaya pueda entregar buenos resultados, porque no creo que para la imagen de la marca y para la imagen del equipo, pensad que han ganado el título más fácil desde que están en MotoGP, han conseguido esa triple corona este año y no están pudiendo celebrar nada, porque toda la opinión mediática, todos los focos están puestos en ellos y de forma negativa, ¿no? Eh, Quizás lo que hay ahí en Ducati, eh, y esa teoría es la que yo lanzo, que me gustaría también que vosotros comentaseis en el chat, que vuelvo a decir, no necesariamente es la que yo creo, pero sí la considero como una posibilidad que podría ser real,
es que, bueno, que lo que haya quizás sea algo más humano, ¿no? Quizás algo incluso que por ser más humano y por ser también, pues, eh, va un poco en contra de todas las teorías, ¿no? Pero quizás incluso eso lo haga más alarmante, ¿no? Que es la frustración de no entender, ¿no? Por qué algo que siempre funcionó ha dejado de hacerlo, ¿no? O por qué algo de pronto que no funciona, funciona por un momento de forma excepcional y después deja de hacerlo, ¿no? Pero creo que una de las cosas que se tiene que quedar absolutamente clara, bajo mi opinión, es que ni Marc Márquez ha roto la moto, ni Ducati ha traicionado a su campeón. Puede que lo que haya ocurrido es quizás que un equipo que ha perdido un poco el hilo, ¿no? De su propia perfección dentro de, bueno, de que quizás, ¿no? Esa moto no sea tan accesible para todos, aunque vuelvo a decir, como he estado diciendo estos días, Gian Antonio hace con esa moto segundo el domingo y el sábado se queda a nada del podio. Eh, pero bueno, como digo, ¿no? Y al final tienen a un piloto pues atrapado en la duda. Yo creo que también obviamente tiene que haber un factor psicológico ahí fuerte y creo que al final ese silencio, ¿no? Tan criticado desde fuera, y yo lo he criticado también mucho, ¿no? Ese hermetismo, ¿no? Tal vez, quizás, quién sabe, lo pongo como otra posibilidad, no sea estrategia ni orgullo, sino pues el ruido sordo de una posible incertidumbre, el ruido sordo de que quizás realmente no sepan muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? La de una Ducati, que quizás por primera vez en muchísimo tiempo, pues no saben a dónde mirar para entenderse, ¿no? Para entenderse a sí misma, para entenderse con Peco y para que Peco entienda su moto. Y esto al final puede que, quizás para muchos, yo incluso pienso que sería incluso en parte más preocupante que, bueno, algunas teorías que salen, ¿no? Porque al final, si las teorías son falsas, pues son falsas, ¿no? Pero si esta es la realidad, es una realidad, pues, más jodida que tener el control y no querer decirlo. En fin, quería aquí un poco desarrollar un poco esta idea, ¿no? Que me ronda en la cabeza de esta también, esta posibilidad con la que sé que muy probablemente muchos no vais a estar de acuerdo, pero creo que como mínimo merece la pena darle una vuelta e intentar, pues, intentar honestamente, hacer el ejercicio, ¿no? Hacer el ejercicio de pensar qué situaciones son las más probables, ¿no? Que pueden estar ocurriendo ahí. Y creo que esta no es tan descabellada, no es tan descabellada. Que no quiere decir que, vuelvo a decir, como he dicho mil y una vez, hay actuaciones que son injustificables para mí por parte de Peco Bañaya. Pero habrá que ver hasta qué punto, como digo siempre, esa culpabilidad se tiene que repartir entre esas dos partes y sí, quizás para ellos no es una parte a repartir, sino va todo a una, ¿no? Más allá de las historias que nosotros podamos hacer. En fin, un poquito más que decir, como siempre, agradeceros a todos por apoyar el canal, muchas gracias a todos los que os suscribáis, lo único que os pido es que le deis like al vídeo, que le veis a ese botón del hype nuevo que hay y que dejéis un comentario. También me gustaría muchísimo que dejéis algún comentario para decirme qué es lo que opináis sobre lo que menciono en este vídeo y sobre la posibilidad. Oye, y podéis decir vosotros también vuestra teoría, siempre y cuando, como digo, siempre con respeto, por favor. Así que nada, mil gracias a todos, como siempre, y nos vemos.